Hoy hablaremos del Gretna Football Club y cómo del anonimato fue al estrellato y del estrellato al colapso más absoluto. El Gretna es un club, era un club que se fundó en el año 1946. Un club que venía de la localidad de Gretna, como su propio nombre lo indica, que estaba en la ciudad de Dumfries y Galloway, una ciudad que está muy al sur de Escocia, en la frontera con Inglaterra. A partir de 1947 empieza a disputar, a jugar fútbol, a estar en funcionamiento, pero jugando en divisiones inferiores o amateurs y semiprofesionales de Inglaterra. No jugaban en Escocia. Durante todo ese tiempo, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80 y los 2000, hasta el 2002, jugaron en categorías inferiores de Inglaterra. Pero en todo ese tiempo seguían apelando, querían insistir, querían jugar en el fútbol escocés, querían jugar en las divisiones inferiores del fútbol escocés y estar en el país donde pertenecen, que es Escocia. Apelan varias veces, hasta que en el año 2002, debido a que el Airdrieonians colapsó, o sea, terminó en liquidez, o sea, que murió el club, que tenía que refundarse, estaba en la tercera división del fútbol escocés. Como este club se disolvió debido a problemas económicos, a liquidación, el Gretna pudo ocupar su lugar en la tercera división del fútbol escocés. Entonces, acá empieza la historia del Gretna. ¿Qué pasa con el Gretna? ¿Cómo es que logra el estrellato que tanto estoy diciendo, que tanto estoy mencionando? Una vez que el Gretna entra al sistema del fútbol escocés, llega una persona muy importante para la historia del Gretna y para la historia de su fracaso y de su triunfo. Esa persona era nada más ni nada menos que Brooks Milson. ¿Quién es Brooks Milson? Es un millonario de Escocia que previamente al Gretna había tanteado con otros clubes, dándoles, por ejemplo, donaciones e incluso haciendo varias peticiones de compra oficiales que al final fueron rechazadas. Él estaba tanteando, él quería un club. Él quería ser dueño de un club y crear una bonita historia con ese club. Brooks Milson entonces encuentra al Gretna. El Gretna al final termina aceptando la oferta de Milson y termina siendo el accionista mayoritario del club. A partir de este momento empezaría la historia más interesante y la mejor historia del fútbol británico que podemos conocer. Con la llegada de Milson al fútbol escocés, lograron una hazaña comparable a muy pocos equipos. Hace poco lo hemos visto con el Sheffield United, y lo que ha conseguido el Gretna es algo similar. Han subido 3 categorías en solo 5 años. Habían hecho un trayecto a partir de 2004 hasta 2007 de un ascenso meteórico. Habían logrado unas cosas absolutamente inigualables en lo que es el fútbol escocés, que habían logrado llegar incluso hasta primera división y a una final de copa, siendo un club que venía prácticamente del anonimato, que hace 5 años no era profesional. Y esto lo logró con la financiación de 8 millones de libras que ponía Brooks Milson. El modelo de Milson era simple para lograr el éxito con el Gretna. Era contratar a jugadores que habían jugado en varios equipos de la Premiership, en varios equipos grandes, pero que tal vez no tenían tanto renombre, que tal vez no fueron tan importantes. Uno de los jugadores clave de ese Gretna, uno de los jugadores clave del club, fue Kenny Duchar. Kenny Duchar llegaba de un humilde East Fife, no llegaba del St. Johnstone, del Hibernian, como algunos otros jugadores del equipo, llegaba del humilde East Fife. Y este jugador tiene un dato interesante. Este jugador ejercía también como médico a las veces que era el delantero del equipo. Y no era un delantero malo. Era un delantero que, a pesar de ya ser profesional en el fútbol y que podría haber vivido de eso, se dedicó también a hacer unos medio tiempos en los hospitales de la zona. Es un médico, que es un médico profesional, es un profesional, pero además un médico que es un delantero muy bueno. Un delantero que rompió récords en el Gretna, con decir que marcó 63 goles en aproximadamente 90 partidos, de que era un jugador que realmente se convirtió en una pieza clave para los ascensos sucesivos del Gretna. Es un dato que no es menor, es un dato que, siendo un médico y siendo un futbolista, una doble vida muy complicada, logró ser una persona, un jugador clave en este Gretna. Además rompió el récord de goles en una temporada de la tercera división escocesa
con 38 goles en 30 partidos y logró igualar el récord británico de Jimmy Graves en más hat-tricks en una temporada, con 6. Es un delantero absolutamente prolífico, un delantero que generaba muchos goles y que logró ser clave para un equipo humilde como el Gretna. Hay muchas personas que quitan el mérito al Gretna de estos ascensos debido a la gran inversión de Milson. Recordemos que puso 8 millones de libras para la inversión en el Gretna, pero pocos recuerdan que ni siquiera el Rangers, que tenía una capacidad financiera mayor al Gretna, pudo lograr esta hazaña realizada por el Gretna de Milson. Y Milson siendo una persona controvertida ya digamos en el fútbol escocés. Ni siquiera el Rangers, que tenía un poder mucho mayor al Gretna, pudo lograrlo. Pero el Gretna sí que lo pudo. Recuerdan que les había mencionado que llegaron a una final de Copa de Escocia. Esto sucedió cuando estaban en segunda división. Llegaron a una final de Copa de Escocia ante el Hearts, donde en ese partido llegaron hasta los penales, ante un Hearts que era un todopoderoso del fútbol escocés. Es verdad que no había ganado ligas todavía en ese momento, en ese lapso de tiempo, pero sí que era un club absolutamente poderoso que, ya podemos decirlo, llegó a una final de la Copa de Escocia en ese momento, en esa temporada. Y realmente los llevaron hasta los penales. Lograron poner la cara ante el Hearts, ante un poderoso Hearts. Dieron la cara, lo dieron todo, pero perdieron en los penales. Y un dato curioso de este partido es que la localidad de Gretna solamente tiene 3.000 habitantes, pero el Gretna pudo llevar a 12.000 aficionados a Glasgow, donde se disputaba esta final, viendo cómo un Gretna todo humilde y que estaba a punto de lograr cosas grandes, se le frustraba su sueño, pero de la mejor manera posible. Milson destacaba por ser un dueño muy diferente a los demás, un dueño que era un humilde realmente, era humilde, se relacionaba con la comunidad, estaba en la taquilla del club para hacer compañía, para recorrer el estadio, luego pagaba desde su propio bolsillo a los jugadores y además varios jugadores, por no decir todos, tenían una cláusula en su contrato de que podían usar el Aston Martin de Milson lo que quieran en la semana. A principios de 2007 parecía que no había nada que pudiera detener al Gretna, parecía que eran invencibles, pero empezaban a notarse ciertas grietas de un colapso inminente en el club. Se decía que ya tenía una enfermedad Milson, una enfermedad que lo estaba deteriorando de salud, había rumores en el club sobre eso, además de que en la temporada del ascenso casi tiran una ventaja de 12 puntos sobre el segundo, pero un gol in extremis en el último partido termina haciéndolos ascender a primera división. Tal vez era nerviosismo o tal vez era que empezaba el principio del fin. Durante la última etapa del ascenso, de la temporada del ascenso, Rowan Alexander, que era su director técnico, desapareció prácticamente de los banquillos. Era una cosa muy extraña, nadie sabía qué pasó. El Gretna dijo que era una enfermedad que no dieron a conocer, se decía que estaba mal de salud, pero realmente Rowan Alexander seguía yendo al club, seguía yendo a los entrenamientos, pero lo que pasaba es que no le dejaban entrar al estadio y no le dejaban dirigir a su propio equipo. El segundo al mando, que era Irons, tomó el mando esa temporada de primera división. Con la llegada de Irons y empezando a tener más problemas, más polémicas, lo que pasó en el Gretna en la temporada de la primera división, de su única temporada en primera división, fue una cosa de locos. Todas las grietas que ya les mencioné se convirtieron en pesadillas para el club. Primero, como su estadio no podía ser usado en primera división debido a que no cumplía las reglas de la SPFL o de la Scottish Premiership, tenían que usar otro estadio. Entonces se fueron al estadio del Motherwell, se fueron al Fir Park para utilizar ese estadio como nueva casa durante la primera división, durante la temporada de la primera división. Esto no sería problemático hasta que uno se da cuenta de que los aficionados tenían que trasladarse 130 kilómetros para ir a ver a su equipo local. Uno se va a 130 kilómetros y quiere ver al visitante, no al local. Este problema de la lejanía del estadio fue básicamente una pesadilla en taquilla para el Gretna. ¿Por qué?
porque registraron en 2008 el récord de menor asistencia de la liga, con 501 espectadores. Ya nadie iba a ver al Gretna, pero no porque no quisieran, sino porque no se podía, porque era muy lejos para ir a ver a tu equipo local. Además de que, empezaban a tener varios problemas ya, la falta de apoyo, además de la afición, creo que mermó mucho más este proyecto de lo que podía haber pasado. Pero bien, acá empezaron más problemas y más problemas en primera división para el Gretna. La pesadilla aumentaba, sin aficionados, sin el estadio local. La pesadilla aumentaba ya que luego de 7 jornadas en la élite recién conseguían su primera victoria. Y esto no sería problemático hasta que los rumores de que Mileson tenía problemas de salud se hicieron reales. Y esto se confirmó debido a que Mileson retiró toda la financiación del club. Es decir, ya no tenían un inversor máximo y ahora tenían problemas de taquilla y tenían problemas en las victorias. Como les había mencionado, Mileson era el inversor máximo y además de que él pagaba de su propio bolsillo los sueldos de los jugadores. ¿Esto qué provocó? Sacó la inversión y los jugadores dejaron de cobrar. Los jugadores dejaron de cobrar y entonces se pusieron en rebeldía. Esta rebeldía, estos resultados, este problema mayor que tenía el Gretna provocó que David Irons, que era el técnico interino, renunciara también del proyecto. Estos problemas financieros y esta catástrofe que estaba pasando en el Gretna internamente provocó que la SPFL tomara medidas. Dedujeron 10 puntos de los 23 que tenían a esa altura de la temporada y además armaron un paquete financiero para que mínimamente puedan terminar esa temporada de primera división, para que no tuvieran problemas y no se caiga el club en medio de la temporada. Esta deducción de puntos terminó solo quedándoles con 13 puntos a final de la temporada, que se convirtió en la tercera puntuación más baja de la Scottish Premiership. Una vergüenza, pero una vergüenza realmente justificada para lo que era el Gretna y el escándalo que se estaba armando dentro y fuera del club. Una campaña en primera división que prometía mucho debido a la fuerte inversión de años anteriores, al gran ascenso meteórico del Gretna, terminó siendo una pesadilla eterna para este club. Al final del año siguiente o de ese año, no se especifica muy bien la fecha, Mileson terminaría muriendo por su enfermedad terminal. Terminaría muriendo y con él morirían el sueño del Gretna. Además de que la inversión había sido retirada antes, el Gretna terminó entrando en liquidación. ¿Qué pasó con esto? Que el Annan Athletic tomó el lugar, pero sus aficionados habían fundado el Gretna 2008, que es el año donde el Gretna desapareció para siempre. Al final el Gretna se convirtió como una partida de FIFA, una partida de PES, una partida de Football Manager. Uno cuando estaba atento, o el dueño cuando estaba atento al Gretna, o uno cuando está atento a su partida de FIFA, Football Manager o PES, uno le da vida a ese proyecto, uno le da vida a ese club. Pero una vez que uno le deja de prestar atención, una vez que uno deja de lado la partida y los sueños con esa partida mueren. Y es lo que pasó con el Gretna. Hay muy pocas historias comparables al Gretna en el mundo del fútbol. Ahora solo queda seguir viendo al Gretna 2008, que milita en divisiones inferiores de Escocia, y ver cómo los aficionados siguen disfrutando de su equipo semana a semana. Ahora es más difícil acaparar a los jóvenes con los jóvenes que sí juegan más juegos virtuales. Esto lo contaban los propios aficionados del Gretna que llevan el club. Y al final solo queda esperar a que no vuelva a pasar una catástrofe así en el mundo del fútbol. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado la historia. Nos vemos en un próximo video y chao.